Hay quienes dicen que a las palabras se las lleva el viento, pero las palabras que irán apareciendo en cada uno de estos episodios entran a dar vueltas en la cabeza y ya no salen. Son textos que nos gustan, que nos mueven, que nos inspiran o interpelan. Textos nuevos y viejos, algunos de autores conocidos, otros quizás no tanto, algunos aclamados, otros injustamente olvidados. Todos textos que nos invitan a reflexionar y a discutir. Bienvenidas a Tertulia Feminista, el podcast de Ni Una Menos Berlín. Gracias por acompañarnos en esta iniciativa y les invitamos a contactarnos por email a niunamenosberlin@gmail.com o en nuestro Instagram, donde nos encuentran como Ni Una Menos Berlín. Sangre nuestra, sangre mía, de alba, de luna partida, del silencio, de roca muerta, de mujer en cama, saltando al vacío, abierta a la locura. Sangre clara y definida, fértil y semilla, sangre incomprensible gira, sangre y liberación de sí misma, sangre río de mis cantos, mar de mis abismos, sangre instante donde nazco adolorida, nutrida de mi última presencia. Susana Chávez fue la creadora de la consigna Ni una mujer menos, ni una muerta más, que se convirtió en símbolo de la lucha contra los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Susana fue asesinada el 6 de enero de 2011. Ese año fue la tercera militante feminista asesinada por denunciar los crímenes sistemáticos de mujeres en Ciudad Juárez. Tenía 36 años. En 2015, 4 años después de su femicidio, se gestaba en Buenos Aires el movimiento Ni Una Menos, que tomó su nombre de aquella frase. Hoy, en ocasión del 10º aniversario de la primera manifestación multitudinaria Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015 en Argentina, queremos compartir con ustedes un fragmento de la crónica escrita por Marta Dillon y María Pía López en la revista Anfibia a fines de mayo del 2025. Este texto se titula No vamos a abandonar ahora. A 10 años del primer Ni Una Menos, María Pía López y Marta Dillon revisan cómo aquella rabia masiva contra los femicidios se convirtió en fuerza política contra el neoliberalismo y generó una transformación social que persiste. La fuerza feminista interseccional sigue siendo una apuesta necesaria para construir una alternativa antifascista y antirracista en alianza con los colectivos LGBT y NBQ+. Porque ningún cuerpo es descartable y nos mueve el deseo empecinado en diseñar y experimentar otras formas de vida. La tierra tembló. Eso sentimos hace 10 años, el 3 de junio. O nosotras temblamos, atravesadas por la furia y la alegría, ante una multitud que aparecía y desbordaba, trazando una experiencia feminista que aún no decía del todo ese nombre, sino que apenas lo insinuaba. Porque en esas multitudes callejeras que recorrieron varias decenas de ciudades de la Argentina, los declarados feminismos eran una parte y no el todo. Una suerte de núcleo incandescente, un carbón a la espera, que no dejaría de encenderse con el aire callejero y contagiar en un incendio de proporciones. Escribíamos en Facebook, todavía nos llamábamos por teléfono para sostener una conversación. No existían los grupos de WhatsApp. Y Twitter mantenía una atmósfera en la que se podía respirar. Con esas herramientas, más las notas escritas apasionadamente en los pocos medios que las publicaban, se fraguó una insurrección, una fractura en el acontecer político. El 3 de junio de 2015, lo único que se repetía era Ni Una Menos. Contra los femicidios que se habían acumulado en el verano, cuerpos arrojados en basurales, envueltos en bolsas negras, cuerpos adolescentes, de niñas, de jóvenes. Ni una menos, dijimos entonces, porque había desbordado el hartazgo también frente al tratamiento mediático de estos femicidios, que en las redes empezó a reproducirse como denuncia hacia los títulos estigmatizantes, la fanática de los boliches que no terminó la secundaria, la que fue vistiendo un short a una entrevista de trabajo, las sospechadas de siempre, aún asesinadas. Ni una menos, una cuenta imposible que resta de la vida y suma a las estadísticas.
También una pregunta que cruzó la organización de esta primera concentración y atravesó los 10 años que pasaron desde entonces. ¿Cómo hacer de la politización de un duelo compartido por esas víctimas una acción rebelde y no solo un reclamo que, desde el protagonismo de las familias dolientes, homologara el pedido de justicia con el de una falsa seguridad y un mayor punitivismo? Al final, ese 3 de junio, cuando la manifestación desbordó en Buenos Aires y en todas las capitales, ciudades y pueblos del país, también en otros países de América Latina, lo que primó fue el aquelarre colorido que ya se venía gestando en los llamados todavía encuentros nacionales de mujeres. Banderas políticas territoriales, de colectivas feministas, organizaciones sociales, centros de estudiantes, sindicatos, grupos artísticos, performáticos, tambores. También, y como novedad que no sería fugaz, sino que empezaría a nutrir una nueva lengua política callejera desde entonces, las consignas pintadas a mano en cartones o sobre el cuerpo, la piel del torso, las manos, los rostros. En el escenario, aunque sin acuerdo unánime de las organizadoras, un grupo ecléctico de periodistas, intelectuales, artistas, escritoras, activistas. Estuvieron los pañuelos verdes de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que en 2015 cumplía 10 años. Los desacuerdos tenían que ver con el temor de que palabras como aborto o educación sexual integral desgajaran a la multitud. Un año después, esas demandas estarían en la primera fila de las manifestaciones masivas. La fuerza callejera fue una corriente vibrante, como si en ese suelo compartido los pies pisaran más firmes, las espaldas se acomodaran, el brazo de la compañera, de les compañeres, fue sostén, garra y goce común. Ahí estábamos diciendo masivamente «basta» al orden jerárquico de los géneros, a las violencias naturalizadas, al ninguneo de las voces que pedían escucha. Nadie se fue cuando terminó el acto. Seguían llegando grupos a la plaza de los 2 congresos cuando otros ya se habían ido y ni el frío sacaba las ganas de quedarse, ahí con otros. Desde aquella primera vez, el llamado a la calle fue reescrito. Ni una travesti menos, ni una menos en las cárceles, ni una migrante menos. O sin las putas, no hay ni una menos. Esa apropiación interseccional que marcó desde el inicio la diferencia con el arquetipo mujer y la apelación a que esa mujer es tu hermana, tu madre, tu hija, no se detuvo ni dejó de interpelar y reactivarse a lo largo de estos 10 años. Amplió el movimiento, narró la opresión colonial, racista, cisexista, heteronormada, patriarcal, clasista. Era un terreno de combates entre la búsqueda de una interseccionalidad ensanchada y el esfuerzo de los sectores conservadores, dentro y fuera del movimiento feminista, para interpretar un sentido monolítico en el que la única demanda válida sería la crítica a la violencia femicida, presentada como pura y carente de politicidad. A 10 años del grito global del Ni Una Menos, desde Berlín, seguimos denunciando los feminicidios y la violencia de género en Alemania. Datos extraídos de la Oficina Federal de Investigación Criminal, BKA.d, Bundeskriminalamt. Principales conclusiones del informe de situación delitos de género dirigidos contra las mujeres, año 2023. Año 2023 en Alemania. 360 mujeres y niñas fueron víctimas de homicidio. 578 mujeres y niñas fueron víctimas de tentativa de homicidio. 52.330 mujeres y niñas fueron víctimas de delitos sexuales. Más de la mitad de ellas eran menores de 18 años. 17.193 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia digital, como el acoso cibernético u otros delitos cometidos a través de redes sociales. 180.715 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia doméstica. ¡Ni una menos! Esperamos que nos sigan acompañando en las próximas ediciones de este podcast de Ni Una Menos Berlín.
Y les invitamos a contactarnos por email a niunamenosberlin@gmail.com y a seguirnos en Instagram, donde nos encuentran como Ni Una Menos Berlín.